María, un gusto saludarte, bienvenida a Tirando Paredes, que es el nombre de nuestro programa. Estamos con Fabián Bertolini, con Oscar Daniel Cros y quien te habla, Rodolfo Larrea. ¿Cómo estás? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola a los dos. Bueno, estamos muy bien y mucho mejor ahora de poder charlar contigo. Quizás no lo sabías, seguramente no lo sepas, pero ya el libro se puede comprar acá en Uruguay. Sí, justo me lo dijo otro periodista de allí, Rómulo. Me lo ha dicho hace un ratito, que ya había llegado. Ahí está, Galería del Virrey, local 21. Para que la gente que nos está escuchando sepa que está el libro También nos roban el fútbol. A ver, María, comencemos por algo muy lógico. ¿Cuántos años tenés? 30. ¿Vos estuviste en algún tiempo, quizás no mucho, algunos meses viviendo en Uruguay? Sí, estuve 2 meses y medio más o menos viviendo ahí. Ahí está, contale a la gente por qué, algunos lo saben, sobre todo los hinchas de Peñarol, pero es bueno que vos lo digas. Bueno, César Menotti estuvo entrenando Peñarol y mi padre estaba trabajando con él y entonces en el breve tiempo que tuvimos, que nos dieron permiso en la escuela, fuimos a estar con ellos, claro. Ahí está, eso fue por el 91-92, Oscar. Año 90 fue. 90. Año 90, ahora que recuerdo. Exactamente. 90-91, sí. Ahí está. ¿Y qué experiencia te quedó de aquellos 2 meses y medio? La verdad es que tengo un recuerdo muy feliz. Vivíamos en una zona muy buena, en el barrio de Pocito, por ahí, cerca de un restaurante que se llamaba La Pasiva. Es verdad. Y la verdad es que la sensación que tengo, que nos quedó a todos, fue de estar muy bien acompañados por la gente de Montevideo, una gente muy cariñosa, muy afectuosa, muy amable. Un estilo de vida además en contraste con Madrid y con Buenos Aires, muy tranquilo, que se puede disfrutar mucho de la ciudad, se puede disfrutar mucho de la calle, porque al ser pequeño te da tiempo, los tiempos son otros, ¿no? Son más cortos y la verdad es que tengo un recuerdo muy feliz. Yo la verdad es que estoy deseando volver a Montevideo. Me parece muy bien. Me contó un pajarito que puede ser que por el mes de abril puedas andar por acá. Estamos peleándola. Está el editor nuestro, que se llama Joaquín, nuestro editor en Argentina, tratando de conseguir algún patrocinador para poder llevarnos a Buenos Aires en la Feria de Abril, y yo, con todo el cariño del mundo, pero he tenido que amenazarlo para decirle o voy a Montevideo o no voy a ningún lado. Me parece muy bien. Porque quiero también pasar por Montevideo. Me parece muy bien, me parece muy bien. A ver, hablemos un poco de tu vida profesional. Tú eres licenciada en periodismo. Sí. Bien, bien. Y contanos un poco tu vinculación con el periodismo, cómo surge, cuándo se te genera esa necesidad de incursionar en el periodismo. Le contamos a la gente que tuviste, y corregime si no es así, un comienzo en un programa de radio que se llamaba Onda Cero. Sí, fueron mis primeras prácticas. En Onda Cero, en un programa de tarde que se llama La Brújula, pero yo estaba estudiando Derecho, hice Derecho, pero no tenía yo nada que ver con esa profesión, y cuando fui a visitar a mi padre a Buenos Aires, cuando estaba entrenando Huracán, conocí a varios periodistas de la Escuela TEI de Portea, Ariel Sher, Guillermo Blanco, que entonces trabajaba ahí, y además a Diego y a Gonzalo Bonadeo, y su pasión, su profesionalidad, su amor por el periodismo me hicieron entender que por ahí estaba mi vocación, ¿no? Y cuando llegué a Madrid le dije a mi madre: mamá, me parece que me he equivocado, quiero hacer periodismo. Y nada, mis padres me apoyaron mucho, porque siempre son así, siempre lo han hecho, y empecé a estudiar periodismo en 2009. O sea, empecé un poco tarde por edad, pero bueno, el resultado, yo estoy muy feliz de haber estudiado esta carrera, la verdad. Claro, y además cuando descubrís en definitiva tu vocación, no hay edad y nunca es tarde. Siempre está bueno redescubrirse a lo largo de la vida. Siempre está bueno, pero el mercado laboral a veces no acompaña con esa intención. Claro. A veces te discriminan un poco también por no tener la edad que se supone que tendrías que tener. Bueno, pero creo que no te ha ido tan mal. A ver, comenzaste en Onda Cero, en este programa de radial que se llamaba La Brújula. Después tuviste participaciones, tengo entendido, en El Mundo, en Televisión Española. En El Mundo sí, también estuve 6 meses de prácticas, que fueron 6 meses muy felices en el área de solidaridad, que tiene que ver con ONG, servicios sociales y todo eso. Y luego en Televisión Española estuve haciendo prácticas también 2 meses. Bien. En las prácticas de verano. Exactamente. ¿Colaboraste para la revista Libero? Sí. Para la revista Libero, estuve trabajando también en un diario que se llama La Marea. El portal La Marea, exactamente.
Y también he colaborado también con un medio francés que se llama The Ice, European Photography, porque también estudié un máster de teatro y artes escénicas, y bueno, también con lo relacionado con la cultura, para escribir un artículo sobre eso me llamaron. Y bueno, y también en el diario.es, en Contrapoder, también escribí un artículo sobre una cuestión relacionada con los presos de ETA, en fin, varias cosas, sí. Exactamente, y era lo que te iba a preguntar a continuación, que pasaba justamente por... ¿Sos profesora de investigación artística en dramaturgia? Estuve dando clases, sí, en una universidad online, la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, de teatro. Bien. Desde el punto de vista académico, no para actores, sino para estudiosos del teatro. Bien, ¿y cómo surge la necesidad con tu papá de hacer un libro que se ha llamado También nos robaron el fútbol o También nos roban el fútbol, y que es este libro que se acaba de comunicar que ya está en la venta justamente aquí en Uruguay? ¿Cómo surge la idea y por qué la necesidad con tu papá de hacer un libro? Bueno, ACAL, que es la editorial que edita este libro, tiene una colección que se llama A Fondo, que la dirige Pascual Serrano, y es de periodismo de investigación. Entonces a Pascual le interesaba hacer un libro, hacer un trabajo sobre cómo el negocio se ha metido en el fútbol y cómo ha modificado la esencia del fútbol y lo ha convertido en otra cosa, ¿no? En un producto de mercado. Y bueno, Pascual me conocía porque yo cuando estaba estudiando quise hacerle una entrevista para un programa de televisión que tenía en la universidad, y también obviamente conocí a mi padre por su extensa trayectoria, no hace falta explicar mucho por qué. Y entonces le pareció que la combinación era interesante porque yo aportaba la parte de periodismo de investigación y además mi padre le añade un plus, que es el relato de cómo ha cambiado el fútbol desde dentro, ¿no? Desde la perspectiva del profesional del fútbol. Claro. Y claro. Por eso nos pidió a los dos que hiciéramos el libro. Además, tu papá tiene ya a esta altura la experiencia y los años por los cuales ha vivido y transitado un fútbol que ha cambiado sustancialmente. O sea, a lo largo de la trayectoria de tu papá, ha visto cómo ha mutado el fútbol a ser hoy una situación más de un negocio comercial muy importante a nivel mundial, que en sí los aspectos meramente deportivos por los cuales en algún momento el fútbol se había originado justamente como eso, como deporte. Exacto, mi padre, bueno, como todos, en Uruguay también, en Argentina, como todos los niños, entra en contacto con el fútbol a través del barrio, del potrero, de los amigos, de jugar en la calle, ¿no? Y luego a partir de su experiencia profesional, y además, no sé si está bien o mal que yo lo diga, pero está muy bien relacionado, quiero decir, se relaciona con gente muy inteligente, con Mauro Navas, con César Menotti, con Diego Latorre, que son personas muy reflexivas, muy analíticas, que se preocupan no solo por la pelota, por así decirlo, sino por el contexto en el que está metido el fútbol, ¿no? Y al margen de que mi padre también estudió filosofía y psicopedagogía, y es una persona que le interesa mucho la sociología, la política, entonces es capaz de entender esa mutación, ¿no? Es decir, bueno, y de hablar con muchos jugadores, ¿no? Él siempre cuenta que lo va con Di Stéfano, y Di Stéfano le decía que él antes vivía en su casa en un barrio normal de Madrid, que bajaba a comprar el periódico, que el kiosquero le interpelaba, le decía, oye, ¿qué pasó ayer que fallaste este gol? Y él decía que eso era el fútbol, ¿no? Que él jugaba para la gente del barrio, y que ahora los futbolistas se habían convertido en estrellas al nivel de un actor, de un cantante de rock, y estaban alejados de la gente, ¿no? Y mi padre dice que eso en realidad les ha hecho perder el objetivo, es decir, ¿para quién están jugando? ¿Para su madre? ¿Para los hinchas que van a verlo? ¿Para Nike? ¿O para quién? ¿No? Entonces, a partir de esa reflexión, pues vas hacia atrás para ver por qué y cómo ha cambiado el fútbol, y efectivamente ahora lo han cosificado y lo han convertido en un objeto de mercado, ¿no? Que es algo que a mi padre le duele mucho. Algo así como en el fútbol ya no importa el juego, solo vale ganar. Cuando lo único que interesa es el resultado, cambia todo, todo cambia. Es como una especie de reflexión que hacían justamente ustedes, papá e hija, con relación a lo que estamos analizando de cómo ha cambiado este deporte. Claro, es una analogía con la ideología neoliberal, ¿no? Uh-huh. En el neoliberalismo lo único que importa es ganar dinero, a costa del planeta, como estamos viendo, a costa de poner en peligro la salud de la gente cuando se privatiza la sanidad, a costa de poner en peligro la educación de la gente cuando se privatiza la educación, a costa de poner en peligro, no sé cómo expresar esto, pero el alma de la gente cuando se privatiza la cultura, y también cuando se privatiza el deporte, que es otro derecho fundamental, ¿no?
Y entonces, claro, al hacer la analogía es ganar dinero a costa de lo que sea, ganar títulos a costa de lo que sea. Y lo único que importa es ganar, pero no importa el camino que se transita, ¿no? Por ejemplo, mi padre siempre dice que hay veces que los equipos dicen, ojalá me toque, yo qué sé, en la Champions, por ejemplo, no, ojalá me toque el equipo más débil, así puedo llegar a la final antes. Y mi padre dice, no, por el orgullo y por la satisfacción de jugar un partido de nivel, te tendría que gustar jugar contra el más fuerte y ver quién es el mejor y querer ganarlo jugando bien y dándole placer a la gente que acude al espectáculo para ver precisamente algo bonito, ¿no? Exactamente, es así. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro con tu papi? Pascual nos lo propuso en diciembre de 2015. Uh-huh. A partir de ahí yo empecé a investigar. Digamos, mi padre no tuvo que hacer la investigación, primero porque no era su tarea y segundo porque su experiencia ya la tiene, no le hace falta repasarla, ¿no? Pero yo sí que me tuve que meter en todo el tema de investigación de cuándo empezó el negocio a meterse dentro del fútbol, cómo ha ido evolucionando, cuál es el papel de los medios de comunicación, de los representantes, un capítulo dedicado especialmente a la FIFA, que fue un capítulo larguísimo de investigar y larguísimo de escribir, otro capítulo dedicado a las consecuencias que ha tenido la conversión de los clubes en sociedades anónimas en España en concreto, que ha sido corrupción y varios escándalos por delitos de blanqueo, de recalificación de terrenos, etcétera. Una entrevista que le hice a un abogado estadounidense que vive en Washington, que es especialista en derecho deportivo, que está en todos los medios de comunicación de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Rusia. Mi padre también tiene una charla con el preparador físico Fernando Signorini, que fue el preparador físico personal de Maradona, estuvo con él en la selección, además de otros tantos equipos. Y después un último capítulo que es, digamos, la llamada esperanza, ¿no? Bueno, se puede revertir esta situación. Entonces a mí me costó alrededor de 6 meses y medio de búsqueda y de discriminar, esto me sirve, esto no me sirve, así lo voy a organizar, y después otro mes más de escritura, ¿no? Para redactar todo lo que teníamos, lo que habíamos investigado, averiguado. Y más o menos sí, luego entregamos el libro, me parece que en agosto, para que Pascual lo revisara, y ya se publicó en octubre. Bien, me parece muy bien. Y esta interacción con tu papá, ¿cómo te llevó? ¿La llevaste de la mejor manera? Porque uno, la familia la quiere y la adora, pero a la hora también de trabajar en un mismo proyecto pueden haber algún tipo de desavenencias. Contámele a la gente cómo fue eso. Pues mira, os voy a confesar que yo en un primer momento tenía un poco de reparo, porque mi padre es una persona, cuando está trabajando, quiero decir, tiene cierta tendencia al autoritarismo. O sea, quiero decir, tiene las cosas muy claras y le gusta que las cosas sean como él quiere. Entonces yo, afortunadamente, porque la verdad parecerse a mi padre es un orgullo, he salido un poco como él. Entonces digo, ostras, 2 caracteres tan parecidos, vamos a acabar peleándonos por todo. Y todo lo contrario, o sea, a mí mi padre ahí me demostró que confiaba muchísimo en mí, porque en ningún momento me preguntó ni cómo iba, ni qué es lo que estaba haciendo, ni cómo lo estaba organizando. Nunca me preguntó nada. Él fue el que puso, digamos, las áreas en las que había que investigar. Él fue el que redactó el índice, por así decirlo, y después me dejó libre, y de hecho yo luego le cambié el índice. Mi padre pretendía hacerlo por sectores. Ajá. Y yo le dije que después de descubrir todo lo que había descubierto, que era mejor hacerlo cronológicamente, ¿no? Porque iba a ser más claro. Muy bien, me decía. Entonces yo terminaba un capítulo, se lo mandaba y él me daba sus opiniones. No, mira, este capítulo tiene demasiado dato, es muy difícil de leer, rebájalo un poco. O María, cambia los títulos, porque los títulos estos son demasiado académicos y es muy aburrido ya solo de ver el título, ¿no? Cosas así, pero en realidad yo fui peor con él que él conmigo, ¿eh? Yo le decía, papá, me has cambiado esto y ahora tengo que volver a investigar. Y mi padre me decía, bueno, tranquilízate, no pasa nada, aquí hay tiempo. Y yo, que soy un poco alemana en ese sentido, que soy demasiado estructurada, y mi padre es todo lo contrario. Mi padre parece un budista hippie a la hora de hacer las cosas. Claro, es bueno, la inspiración, la no sé qué. Mira, la inspiración no, que estoy buscando aquí datos de la FIFA y me estoy volviendo loca. Claro, y bueno, pero la verdad es que ha sido un proceso muy fluido y muy satisfactorio, ¿no? La verdad me he sentido muy, muy bien trabajando con él. Además, María, convengamos algo, ¿no? La debilidad de todos los papás son las hijas. Así que por ahí seguramente tenías una beta muy, muy interesante para que predominara tu personalidad en lo que han hecho. Yo te consulto directamente, porque me interesa profundizar en el tema para luego derivar de alguna forma o de alguna manera en lo que está pasando en nuestro país.
El título es También nos roban el fútbol. ¿Quién roba el fútbol y por qué también roban el fútbol? ¿Qué han robado antes, aparte justamente del fútbol? El título se lo puso mi padre, que es una persona muy creativa y muy inteligente para este tipo de cosas, y también significa que ya nos han robado otros derechos. A partir de la evolución del capitalismo al neoliberalismo, se ha recrudecido la cosificación, la mercantilización de cualquier bien común que incluye la sanidad. Sobre todo, yo no sé cómo estará el tema en Uruguay, pero en España sí se ha dado, ¿no? Bueno, en Argentina también, y ahora se está viendo más recrudecido aún, ¿no? La sanidad, la educación, los servicios sociales, la cultura, el deporte, ¿no? Finalmente, es decir, todo lo que sea susceptible de generar beneficios, el poder económico obvia la importancia que tienen estas áreas como derechos fundamentales que son para la población, porque no le importa que la población acceda a ellos, que la población disfrute de ellos, sino que ellos se enriquezcan a costa de esto, ¿no? Entonces, después de la trayectoria, o a la vez, no es que haya habido un orden, pero sí que efectivamente se han privatizado el acceso a la sanidad, de manera que tu salud vale en función del dinero que tengas en la cuenta corriente. Tu capacidad para formarte como persona en cuanto a educación vale en función de lo que tengas en la cuenta corriente, ¿no? Y el fútbol también. El fútbol nació en el potrero, nació en los barrios más humildes de la gente y hoy en día todavía afortunadamente se sigue haciendo. Que los niños juegan con cualquier cosa, con una pelota de trapo, y ponen 2 pullovers a modo de portería y ya está, ya tienen armado un partido de fútbol, ¿no? Sin embargo, al cosificarlo, al mercantilizarlo, se está limitando el acceso al disfrute del fútbol profesional a toda esta gente que no tiene dinero, ¿no? No solo a los socios, sino a los aficionados que no se pueden permitir ni siquiera ser socios, ¿no? Bien, vas a escuchar un audio, y tu voz, lo que vas a escuchar ahora, va a ser muy familiar. Porque sos vos misma en un momento, en una entrevista con Radio y Televisión del Principado de Asturias, y hacer referencia puntualmente, explicando parte de lo que es el libro, a lo que pasa en Uruguay. Yo lo voy a compartir una vez más con la audiencia, vos misma te vas a escuchar, y luego vamos a profundizar en este tema. Por ejemplo, ¿cómo conoces tanto, estando en España, lo que está pasando en este momento en Uruguay, a nivel de la empresa que tiene los derechos de televisión y esta lucha de la gran mayoría del gremio de los futbolistas? Y después, si mantenés contacto con gente aquí en nuestro país para de alguna manera interiorizarte de lo que está pasando. Escuchemos esto como introducción. Otro oasis además que se está viviendo ahora mismo y que bueno a España quizás no ha llegado, pero que está sucediendo, es lo que ocurre en Uruguay, ¿no? Como por parte tanto de los jugadores como de la selección, empezando por Godín, Lugano, Luis Suárez, como los del torneo local, se han rebelado contra los dueños del negocio para exigir un reparto justo de los beneficios, para que el dinero que los clubes generan revierta en los clubes en lugar de quedárselo los intermediarios, que no se sabe, las empresas, normalmente las de Tenenfield en este caso, las de retransmisión de partidos, etcétera. Y bueno, y está habiendo una verdadera batalla, afortunadamente cívica, sobre todo por parte de los jugadores que van con la ley por delante, para reclamar un reparto justo del dinero, para poder arreglar los estadios, para recibir los derechos de imagen que les corresponde. Y es una lucha que llevan ya como 5 o 6 meses, que están siendo objeto de ataques por parte de los directivos, de los que manejan el fútbol en Uruguay, de ataques de menosprecio, de intentar manchar su imagen, y sin embargo están todos unidos con la gente que los están apoyando y bueno, ahí están en la pelea, ¿no? Pero eso desde luego es muy alentador, es muy conmovedor y te dan ganas, ¿no?, de participar en eso por ser algo pues justo lo que nosotros decimos en el fútbol, ¿no? En el libro nos han robado el fútbol, pero aquí hay un grupo, casi un país entero, entre los aficionados y los jugadores, que son los verdaderos protagonistas, que están intentando recuperarlo, ¿no? Que es una cosa hermosa. Esta entrevista, seguramente no hace muchos días, trascendió aquí en Uruguay, y nosotros una parte de ella la compartimos con la audiencia en las últimas horas, y es esto mismo que volvimos a poner en consideración y que tú hacías referencia. La pregunta es, ¿cómo ves vos desde España esto que está pasando en el Uruguay y cómo te has ido empapando fundamentalmente de los hechos que están aconteciendo
hasta en este mismo momento, porque a esta hora hay un grupo de jugadores reunidos y hay una serie de circunstancias que tienen que ver con un futuro inmediato bastante incierto de nuestro fútbol en este relacionamiento de los jugadores de nuestro país y la empresa que tiene los derechos de la televisación. Empiezo por la segunda pregunta. Hace como 2 meses, en diciembre, Rómulo Martínez me hizo una entrevista para Radio Uruguay, ¿no? Precisamente por la publicación del libro. Y el día antes de que yo fuera a salir al aire, me dijo, oye, si quieres escucha a Michael Etulain, que es el jugador que está liderando una rebelión que hay de los jugadores con el fútbol. Y yo no sabía absolutamente nada hasta ese momento, ¿eh? Entonces, antes de escuchar la entrevista, me metí en internet a ver qué estaba pasando, más o menos por encima me enteré y después lo escuché a él, ¿no? Michael Etulain es un hombre que tiene una capacidad maravillosa para transmitir lo que quiere decir con mucha claridad, con mucha calma. Se te genera cierta empatía con su discurso porque es muy buen orador, no me extraña que sea uno de los portavoces del grupo, y además es un tipo muy inteligente, ¿no? Entonces me sedujo muchísimo todo lo que estaba explicando, ¿no? Sobre todo porque entendí en esa entrevista que hizo en concreto que era algo, no estaba pidiendo dinero para sí mismo, es decir, no está pidiendo un aumento de sueldo, está pidiendo recuperar el fútbol para la gente, está peleando porque los hinchas puedan ir al estadio en condiciones normales, en condiciones dignas, ¿no? Con un estadio que esté bien, que no esté roto, que se pueda ir al baño con los niños, que, en fin, además está exigiendo algo que es lógico, que tiene que ver con un derecho personalísimo, que es el derecho de imagen, y es decir, mira, si el fútbol uruguayo genera 45 millones de dólares solo en Uruguay y solo en derechos de retransmisión, no nos puedes pagar a los, no sé, 700, 800 jugadores profesionales que hay, $225.000 para todos, porque me está robando en la cara, me está robando un derecho personal en la cara. Y además me gusta mucho debe ser esto ya defecto de familia, me gusta mucho la gente que se rebela contra el poder, la gente que no es sumisa, la gente que pelea por sus derechos, por su amor propio y por su dignidad. Eso me genera una sensación de orgullo y de empatía y de lo que decía en la entrevista, ¿no? De querer participar de alguna forma. Ojalá hubiera nacido hombre, tuviera 25 años y jugara en un club uruguayo solo para poder participar de esto, ¿no? Exactamente, mira. Hace pocas horas, la semana pasada, ¿cuándo fue, Oscar? ¿El jueves? El jueves pasado. De la semana pasada, los jugadores se juntaron de alguna manera en lo que es la sede, en teoría, de su casa, que se llama acá Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. La Mutual, sí. Ahí está, hay un enfrentamiento muy grande con la directiva de la Mutual. Hicieron una especie de asamblea abierta en la calle Rivera, en las afueras, cortaron la calle y 473 jugadores activos. 473 activos, más allá de muchos que hoy no están en actividad, pero también estaban respaldados esta movida, votaron como en forma... Santiago López, como Agustín Lucas, ¿no? Exactamente, votaron en forma unánime tratar de remover a esta justamente directiva de la Mutual. Esto es un hecho muy interesante, muy importante, que aconteció hace pocas horas. Seguramente también tú, María, ya lo sepas, esta situación que se está dando en el ámbito local tiene una situación de respaldo enorme a nivel de los jugadores de la selección. Cuando hablamos de derecho de televisión, cuando hablamos de repercusión internacional y cuando hablamos de alguna manera de futbolistas de primer nivel, caso Luis Suárez, caso Diego Godín, caso Edison Cavani y el resto de los muchachos de la selección, de alguna forma respaldan, porque en esencia el movimiento surge desde ellos, desde los jugadores de la selección, respaldan todo lo que están haciendo los jugadores aquí en el ámbito local. Y los chiquilines ahora también, ¿no? A partir de... Y la sub-20 también, exactamente. Sí. Exactamente. Y de alguna manera vos habrás visto en aquel recordado partido de hace pocos días entre el Barcelona y el Atlético Madrid, la camiseta tanto de Suárez con Godín, una camiseta blanca, los dos antes del partido sacándose una foto que dice hashtag más unidos que nunca. Sí, lo he visto por Twitter, ¿no? En España tampoco no se le hizo demasiado caso, la verdad. Y eso, yo he intentado, de hecho, le he propuesto a un par de revistas de fútbol de aquí escribir un artículo sobre esto para que se sepa, porque ayer lo dijo Mario Bardanca y me parece que tiene toda la razón. Esto es un hecho histórico, no por nada, sino porque los jugadores de fútbol muy pocas veces se rebelan. La única referencia que tengo yo de
de una acción conjunta, masiva de los futbolistas en favor, solidariamente, ¿no? Con los que pueden, con los que no pueden, fue en los años 40 en Argentina, con Di Stéfano y con todo este plantel que jugaba en River, porque los que eran menos conocidos no cobraban su sueldo. Hasta donde yo sé no ha habido otra rebelión igual de jugadores de un país, ¿no? Entonces a mí me parece que el hecho de que los jugadores se signifiquen, que el hecho de que los jugadores demuestren, el otro día también lo decía Luis Suárez en una entrevista, nosotros no somos estúpidos, y el hecho de que a pesar de cierta opinión pública, no entiendo bien por qué, que se tiene como si los jugadores fueran animales de granja, el hecho de que se rebelen contra eso, de que demuestren además que se están formando, que tienen inquietudes, que tienen conocimiento de dónde están parados, de qué significa el fútbol dentro de la sociedad, me parece algo histórico, repito. Y hay una duda que yo tengo, que no sé por qué, o sea, no entiendo bien cuál es la reacción esta. Según parece, ha habido algunos clubes que han represaliado a algunos de los jugadores que han participado de este movimiento, ¿no? Y yo pregunto, si los jugadores están peleando porque sean precisamente los clubes los que reciban más dinero para poder invertirlo en instalaciones, en pagar a todos los trabajadores, no solo los jugadores, etcétera, ¿qué intereses particulares deben tener los dirigentes de esos clubes que no quieren que los clubes tengan dinero y que prefieren seguir cerrándose y seguir manteniendo el dinero para esos privilegiados, ¿no? Para Tenfield o para los directivos de la Mutual, ¿no? ¿Qué intereses particulares deben tener que no les interesa que el dinero caiga para todos, ¿no? Que el dinero sea común? Mira, cuando nos enteramos del libro y cuando nos enteramos del título del libro, y cuando además le sumamos a ello esto que acabamos de escuchar, que era un audio cuando tú te referías un poco poniendo lo que pasaba en Uruguay como ejemplo, y sí, cuando entendimos y leímos también nos roban el fútbol, la verdad nos pareció una coincidencia casi magistral para poder charlarla contigo y estar explicando y de alguna manera responderte lo que recién estabas diciendo. Hay muchos que dicen, me gustaría saber tu opinión, muchos dicen, cuando el autoritarismo es lo que prima, la revolución de aquellos que se rebelan pasan a ser ley. ¿Vos compartís eso? Sí, es más, yo creo que ni siquiera es que se estén rebelando, o sea, muchas veces se vende como si fuera una panda de locos pues eso, de locos rebeldes que están peleando por una utopía. No, es que les han robado algo que les pertenece y por lo tanto están en su derecho de exigir que se lo devuelvan. No es una locura, no es algo que les surge porque les apetece, porque quieren comprarse una casa en Acapulco. Es que nos han robado un derecho fundamental, repito, un derecho fundamental, que es el deporte y en este caso el fútbol, y se lo quieren devolver al pueblo y se lo quieren devolver a sí mismos porque la dignidad laboral también es otro derecho. Entonces, lo único que están pidiendo, al margen de que afecta también a la calidad del fútbol del país, ¿no? Es decir, si yo me tengo que ir del país porque no tengo para comer, porque con mi trabajo no me da, al final el fútbol del país se queda arruinado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos interesa el fútbol del país? ¿Nos apetece? ¿No queréis que la cultura popular se exprese a través del fútbol y que estar orgullosos? Cuando estaba haciendo parte de la documentación del libro descubrí, que no lo sabía, que fue Uruguay el país que en el periodo entre guerras y hasta los años 50 fue Uruguay el país que atrajo la atención del resto del mundo al fútbol latinoamericano. Fue Uruguay cuando fue a París a ganar unos Juegos Olímpicos que enamoró a todo el mundo. Fue Uruguay el que 4 años más tarde volvió a ganar en una final, me parece, contra Argentina, otra final, y todo el mundo estaba embelesado con el fútbol uruguayo. Fue Uruguay el que ganó su propio mundial en su casa y fue gracias a Uruguay por lo que los clubes empezaron a hacer viajes a Europa para exhibirse. Porque no nos olvidemos que sin jugadores no hay fútbol. Y encima, a mí lo que me indigna de esto es que encima los están basureando, los están intentando ningunear, y lo que me hace estar más orgullosa de los jugadores es que no han rebajado el nivel. Ellos siguen siendo estrictamente de acuerdo con la ley, están siguiendo el procedimiento que tienen que seguir y no han tenido ningún exabrupto en ninguna declaración pública. Entonces, no ya solo que estén legitimados a rebelarse, es que es la obligación de cualquier ser humano el exigirle al poder que nos devuelva los derechos fundamentales. Escuchándote atentamente, primero que nada te digo, María, que hay varios de los futbolistas de esta movida que te están escuchando. Varios que te están escuchando en este momento tan importante donde
están analizando, por ejemplo, medidas a tomar. Hay una patita más que en todo lo que vos contaste, te quiero trasladar de lo que ha pasado a lo largo de estos 20 años en nuestro fútbol. No solamente la empresa Tenfield, que ha adquirido los derechos de televisión, que obviamente tiene dentro del mercado, dentro del sistema, el 70-80% de los periodistas que estamos dentro del fútbol. En este caso, los que estamos sentados en esta mesa desde el programa Tirando Paredes, no pertenecemos en ese porcentaje de 80%. Pero sí, acá hay también muy responsables, que son los dirigentes de los equipos del fútbol uruguayo, que se han entregado de forma definitiva, genuflexos, porque recibiendo dinero entendieron que podían entregar sus equipos, y eso es lo que ha pasado. Han tenido la venia de los propios dirigentes, insisto con la palabra, genuflexos ante la empresa Tenfield, que han dejado de rehén de forma absoluta a los futbolistas. Mira, yo ayer hablaba justo con Matías Pérez, que está ahora en Fénix. Sí, sí. Y yo le decía, ¿no? Él, bueno, me escribió él para decirme que había escuchado justo el corte que acabáis de pasar vosotros de la entrevista que hicimos en España. Y yo le decía, mira, si hay algo que os tiene que quedar claro, es que sois más y estáis mejor organizados y además vais con la verdad por delante y por lo tanto no van a poder con vosotros. La pelea va a ser dura porque siempre, mi padre tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Es, si a la derecha le tocas 1 euro te arranca la cabeza. Es decir, es complicado, nunca va a ser fácil que la derecha ceda o que el poder económico ceda 1 solo euro de sus ganancias, por más que sus ganancias sean multimillonarias. Pero han tenido la mala suerte de que tienen, según el comunicado que firmaron los jugadores, no esta última acción, sino el comunicado donde les pedía a la Mutua en la asamblea para que dimitieran los dirigentes, por lo menos a 590 jugadores en contra de ellos, que son muchos, además de los que habéis citado antes, de Godín, de Lugano, de Luis Suárez y del resto de los jugadores de la selección absoluta. Y además tienen a la gente de su lado, porque la gente obviamente sabe que les han robado y sabe en qué condiciones van al estadio y sabe que no pueden ir a lo mejor con sus hijos porque no les pueden ni llevar al baño, ¿no? Entonces resulta que se están encontrando con una gente, con un grupo grande de gente organizado y unido, cohesionado, coherente y que no va a ceder. Hay otra cosa que me decía también mi padre cuando yo le estaba contando, enamorada de los jugadores uruguayos, le estaba contando esto. Mi padre dijo, si algo tiene el carácter uruguayo es que no se rinden nunca, es que van a la pelea y no paran. Y mi padre se acordaba de una vez cuando Nacional y Peñarol, los jugadores se pelearon en el campo y por lo visto los medios de comunicación hablaron muy mal de ellos, entonces estuvieron 1 año sin hablar con la prensa. Y mi padre decía, y estaban todos unidos y todos unidos decidieron no hablar con la prensa y todos unidos lo mantuvieron hasta que todos juntos decidieron hacer lo contrario. Es decir, los uruguayos tienen un carácter muy fuerte, entonces no van a ceder, me decía mi padre, ¿no? En relación a esto que está sucediendo ahora. Y por lo tanto, Tenfield, los directivos genuflexos, como decías tú, pueden intentar, como lo están intentando, lo que quieran, ¿no? Pueden ningunearlos, pueden basurearlos, pueden ridículamente, además, tratar de obviar las protestas que están haciendo los jugadores, que a lo mejor en otras épocas, bueno, pero hoy en día me entero yo de que los equipos sacan pancartas en los estadios de fútbol, no se van a enterar los uruguayos, o sea, por favor. Pero y además tienen la suerte también de que, si bien si tú dices el 80% está del lado de Tenfield, hay un 20% de periodistas que sois legítimos, ¿no? Que trabajáis para contar la verdad. Y por más que seáis menos, siguen siendo medios de comunicación y siguen existiendo las redes sociales, que desafortunadamente para el poder todavía no lo han podido censurar. Entonces, que intenten lo que quieran, que yo estoy convencida de que si siguen por el camino que están tomando, que si siguen unidos, que si se mantienen cohesionados y son coherentes con lo que están haciendo, además del respaldo de la gente, no tengo ninguna duda de que más tarde o más temprano van a conseguir recuperar el fútbol para los uruguayos. Algo que nos llama la atención a nosotros, cuando tocamos este tema y en producción, cuando los futbolistas se manifiestan y piensan diferente, obviamente llaman a cada uno de los actores del fútbol a reflexionar. Y todavía aquí en el Uruguay no hemos escuchado ni a entrenadores, ni a su sindicato, ni a los jueces, ni a su gremio manifestarse al respecto, porque ellos también tienen derecho de imagen. Cuando vos estás estudiando el tema
y vas obviamente a seguir todo el cuento, toda la historia. ¿No te llama la atención lo mismo? No sé si, o sea, yo sí sé, por ejemplo, que los jugadores de la selección le consultaron a Tavares y Tavares les dio su apoyo. No sé qué es lo que habrá pasado individualmente con los entrenadores de cada equipo, ¿no? Individualmente porque nadie no ha trascendido, pero si lo están haciendo, puede ser que lo que pasa es que por ahí los derechos de los entrenadores no tengan las mismas condiciones que las de los jugadores. La verdad que no sé cómo va ese tema. Ahora, que si los jugadores se lo piden y los entrenadores querrían participar, a lo mejor sí, a lo mejor sí, porque además, como tú dices, ellos también están implicados, no ya solo por sus derechos de imagen, que sería algo más interesado, digamos, o más individual, sino porque el fútbol es de todos y los entrenadores, la mayoría han sido jugadores y la mayoría han sido hinchas y las familias de los jugadores son hinchas y de los entrenadores también. Entonces no creo que estén ajenos, lo que pasa es que a lo mejor consideran que no es su batalla, ¿no? O que no tienen que interferir para no quitarles protagonismo a los jugadores. La verdad que no lo sé. María, te quiero decir dos cosas en el final, agradeciéndote este rato. La verdad es un gusto escucharte a la distancia. Por ejemplo, decirte que tenés una mamá que es muy simpática, Carmela, sí, con la que hablé hace un rato, pero qué simpatía. Y además todo lo que me habló del tiempo que estuvieron justamente aquí en Uruguay, cuando tu papá era integrante del cuerpo técnico de César Luis Menotti dirigiendo a Peñarol. Así que mandale un beso muy grande a Carmela, que la verdad ganó nuestra enorme simpatía. Y te están escuchando desde Argentina. Me dice un gran amigo, preguntale si le robaron un campeonato con Huracán. Nos robaron un campeonato, sí que nos lo han robado. Llamaron a mi padre los hinchas de Vélez cebollita por quejarse por el robo, y ahora resulta que los hinchas de Vélez están sufriendo lo mismo, ¿no? Supongo que no se lamentarán por eso, según ha trascendido, ¿no? Con este tema de la Copa, con Boca y con Vélez. Supongo que ahora se permitirán, o sea, no querrán quejarse, ¿no? Porque supongo que quejarse de que le roben es de cebollitas también. Así que espero no escuchar ninguna declaración ni de ningún dirigente ni de ningún hincha de Vélez al respecto. Pero a pesar de que nos han robado un campeonato, que nos lo que creemos que nos lo robaron, lo que sí que no nos han podido robar ha sido la emoción ni el recuerdo. La lamento mucho por aquellos que se beneficiaron económicamente o políticamente de esto, pero la emoción sigue ahí y tantos años después todo el mundo sigue recordando ese equipo y ese campeonato. Así que... No, lo que te quiero decir, María, es que aplicaste las 3C del periodismo. Ha sido muy clara, ha sido muy concreta y ha sido muy contundente. Me dijiste 30 años. Sí. ¿Y naciste en España? Sí, en España, en Madrid. En Madrid mismo. ¿Y tu situación? ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? ¿Estás en pareja? ¿Estás casada? No, por Dios, no, soltera. Soltera, está muy bien. Bueno, te voy a decir algo. Si tu papá tenía en su desarrollo laboral aspectos de querer hacer las cosas como él entendía, que no sé si pasa por autoritarismo, pasa por convicciones, hay algo que heredaste de tu padre, que es la plena convicción de lo que está diciendo. Porque resultás al escucharte absolutamente convincente con cada una de tus apreciaciones. Yo te agradezco mucho por estar con nosotros, fue una muy interesante nota, por lo menos para nosotros. Espero que te haya de alguna manera gustado esta interacción que tenemos a la distancia, y bueno, y si Dios quiere, seguramente en el mes de abril, con ese productor que tiene que trabajar para que estés acá en Montevideo, te vamos a tener acá para que puedas también promocionar este libro que has hecho con tu papá y que, como decíamos hace un instante, ya se encuentra a partir de hoy a la venta en nuestro país, titulado También nos roban el fútbol. María, gracias por estar. Ha sido un placer hablar con vosotros, la verdad, y vamos arriba los jugadores. María Capa, la hija de Ángel Capa, pasó en Tirando Paredes en la tarde de la 10:10.